Buenas tardes. Quería saber si es que se escucha bien. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí se escucha, doctora. Perfecto. Entonces le damos 5 minutitos para que entren sus compañeros, ¿les parece? Y iniciamos, ¿sí?
Ok, vamos comenzando. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, como les dije la semana pasada, de lo que es el espacio biológico. Me, me avisan si se está visualizando la diapositiva de espacio biológico, por favor. Y si paso también, porque la vez pasada había un problema de Sí, doctora, conectividad. sí se ve. Ya, ok. Entonces comenzamos, chicos. ¿Ya? A ver. Cuando hablamos de espacio biológico, siempre vamos a hablar de el desarrollo del surco gingival. Siempre que se completa la formación del esmalte, este se cubre con un epitelio reducido del esmalte, ¿no? Que se une o se inserta mediante una lámina basal y unos hemidesmosomas. Entonces, cuando definimos el tema de espacio biológico, es la distancia entre el margen gingival, ¿se acuerdan que hablábamos? El margen gingival y la cresta ósea. Es el espacio mínimo requerido para la inserción del surco gingival, el epitelio de unión y las fibras gingivales que se encuentran insertadas en el diente. Entonces, si lo vemos de un corte histológico, lo vamos a ver así, ¿no? Las células epiteliales que conforman el surco y luego vamos a tener un epitelio de unión y este epitelio de unión va a terminar en la cresta ósea. Todo lo que está conformado por el epitelio del surco y el epitelio de unión es lo que conforman el espacio viral. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es una estructura fundamental en la salud periodontal. Si no respetamos el espacio biológico o lo invadimos, lo que va a pasar es que no va a haber una buena adaptación, no va a haber una buena funcionalidad del espacio biológico. Recuerden que el espacio biológico no solamente va a tener estructuras celulares, epiteliales o todo lo que corresponde a los ligamentos que están alrededor del ligamento periodontal, ¿no? Los ligamentos crestales, vestibulares, todos ellos, lo que van a hacer es, van a tener que estar en una homeostasis, en una situación de balance, puesto que si es que hay algo que se está, digamos que no está adecuado, como por decirle que estemos invadiendo con una resina o con una corona, o simple y llanamente haya una sobreproducción de bacterias en esa zona, o una presencia, un mal cepillado y una presencia de bacterias que son patógenas para el periodonto, van a producirse de repente exudados que pueden ser considerados normales o de lo contrario transudados que pueden considerarse como exudados como patológicos y transudados como normales, ¿no? En el caso del líquido gingival no solamente va a tener marcadores biológicos, o de lo contrario, células epiteliales, sino el suero, la flora bacteriana. Entonces, si hay algo que está en mayor producción, siempre se va a alterar esta zona y vamos a tener en una encía inflamada posiblemente este espacio biológico con un exudado que de repente va a ser cero purulento, ¿no? Entonces, el espacio biológico siempre nos va a determinar si nuestras restauraciones están adecuadamente eh, rehabilitadas, ¿no? Y se refiere principalmente a la distancia que existe entre la base del surco, acuérdense, gingival, y la cresta ósea alveolar, que está ocupada por el epitelio de unión y el tejido conectivo, ¿no? El tejido de las fibras conectivas, hablamos, ¿no? De inserción en la encía. Esta zona actúa como una barrera protectora. Su principal función es una barrera protectora contra la agresión bacteriana y mecánica. Es posible que comamos algo que sea muy particulado y esta partícula ingrese a través del surco gingival. Y este surco gingival lo que vamos a ver es que va posiblemente a contener, gracias a este espacio biológico y este epitelio grueso, que es el epitelio de unión, eh, la posibilidad de que se vaya a infectar esa encía y producirse una periodontitis incidental, ¿no? Por decirle, cuando tenemos una espina o un cornflakes o algo que pueda ingresar,
es muy importante que el espacio biológico esté bien saludable para que no haya este tipo de situación, ¿no? Su integridad, como dice acá, es esencial para mantener la salud de los tejidos que rodean al diente, ¿no? Y vamos a observar que va a variar entre personas, ¿no? Puede apagar el audio que se está acoplando, por favor. A ver, yo lo voy a apagar. Doctora, la diapositiva pasa. Ahora sí, ¿sí? Ok, entonces, volviendo, me vuelven a decir si es que estamos compartiendo adecuadamente. Entonces Sí, tenemos doctora. la definición que esta distancia es entre el margen gingival y la cresta ósea según Gargiulo. Es alrededor de 2,75 y por lo tanto el espacio biológico es aproximadamente, varía entre 3 a 4 milímetros. Acuérdense que no somos seres humanos exactamente iguales, ¿no? Entonces va a haber una variación de este epitelio de unión o de repente del epitelio del surco que va a hacer que esto vaya variando, ¿no? Respecto al espacio biológico es crucial para procedimientos odontológicos, especialmente en la colocación de restauraciones dentales. La invasión o alteración de este espacio puede provocar serias complicaciones como inflamación gingival, que ya sabemos que la gingivitis, que está ocasionada por la invasión bacteriana, del biofilm de repente, o de alguna alteración inmunológica, como puede ser la anemia crónica. Muchas veces observamos la gingivitis lineal en los pacientes con inmunosupresión, como los pacientes VIH, o de lo contrario, observamos en las pacientes gestantes también una línea rojita, ¿no? En todas las encías, que nos habla de un problema que no es local, sino ni incidental, ¿no? Sino que es generalizado. Entonces, todos estos signos nos van a ayudar luego a poder determinar cuáles son las causas de nuestra inflamación, ¿no? Una encía irritada obviamente habla de un periodonto que inicialmente ya está presentando una inflamación. La pérdida de inserción periodontal, como es una de las complicaciones, no solamente va con la inflamación de la encía, ¿no? Siempre que hablamos de pérdida de inserción periodontal, vamos a hablar de la invasión del espacio biológico que puede llevar no solamente a la destrucción de las fibras que unen la encía al diente, sino también la pérdida ósea como tal. Entonces ya vamos, si hay una pieza que ya comienza a tener estas características, tenemos que pensar en un espacio biológico complejo, contaminado. Las secciones gingivales, principalmente cuando nosotros invadimos el espacio biológico con cepillados traumáticos, ¿no? Esto nos habla mucho de los hábitos de autocuidado. A veces vienen los pacientes con ciertas sintomatologías que nos hablan de sensibilidad y mucha molestia hasta cuando ingrese el aire, ¿no? Y comenzamos a observar y vemos zonas de recesión gingival. Esta recesión gingival va de la mano con la pérdida de esos semidesmosomas, que son las células que hacen una unión tan fuerte para que este collarín de fibras colágenas, que son las fibras periodontales, así como la adhesión que se produzca por el mismo epitelio, se vaya perdiendo. Entonces, una recesión gingival es una de las características de una complicación de pérdida del espacio biológico, ¿no? Sí, obviamente no solamente se expone superficie de dientes, sino también su superficie de la raíz dentaria, donde no tenemos un aislamiento térmico, ¿no? Y el paciente fácilmente va a tener sensibilidad. Eh,
Normalmente el paciente viene por la afectación de la estética, dice, doctora, tengo un diente que parece un colmillo para arriba, ¿no? Se ve horrible, pero en realidad hay que analizar bien si es por una resección, por un trauma de la oclusión, ¿no? O por un trauma del cepillado. A veces hay pacientes que comienzan a hacer pérdida ósea alrededor del diente por eh, un mal hábito o un punto de contacto demasiado eh, importante, ¿no? Bastante grande. Entonces, a las finales se va perdiendo alrededor del diente mínimas capas, la cresta ósea, y esta cresta ósea no va solamente solamente se pierde ella, sino también se pierde la, todo lo que es alrededor del col, que es el cuello del diente, ¿no? Y afecta así, obviamente, no solamente la estética y la sensibilidad mental, ¿no? Las recesiones son algo bastante común en este mundo, en estos momentos en los cuales la gente anda muy estresada, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento y visión debe de ser una visión integral y funcional del paciente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos especialistas de lo que corresponde a la boca, ¿no? Todo lo que es la cavidad oral, esto lo conforman muchas estructuras. Estas estructuras responden a alteraciones que no solamente se están dando a nivel de la cavidad oral, sino se están dando a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿no? Si un paciente tiene un déficit de vitamina C, vamos a observar casualmente lesiones a nivel de las encías. Si tenemos pacientes que tienen una anemia bastante importante o una leucemia, lo vamos a observar también a nivel de la encía. Entonces, obviamente tenemos que ver al paciente como un todo, ¿no? Hacer la parte de la anamnesis, muy importante, en la cual vamos a poder expresarles nuestra preocupación por el resto de por todo su cuerpo como un todo y no como una parte, ¿no? O sea, una de las mayores falencias de este momento es casualmente que nos hemos dividido el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es del urólogo, el riñón y el neumólogo, el pulmón y el gastroenterólogo, el estómago, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno va a enfocarse en lo especializado, pero a veces es un desorden totalmente complejo, ¿no? Y hay que observar bien. En el tema del estrés es lo mismo. El estrés es una prácticamente pandemia que nos está aquejando en este momento y que trae consigo el aumento de cortisol. Y ese cortisol se va a ver reflejado a nivel de las encías. El cortisol no solamente disminuye nuestro sistema inmunológico, sino también genera todo un cuadro de eh, alteración de esa homeostasis que estamos tratando de ver. Entonces, cuando veamos una recesión hay que pensar bien y preguntarle al paciente si es que tiene alguna situación que le está estresando y darle las pautas que correspondan o las interconsultas que correspondan para el caso, ¿no? Sobre todo que si es un paciente que necesita de repente ayuda psicológica o necesita una férula relajante, no solamente verlo desde el punto de vista periodontal. Ese es uno de mis mejores consejos, porque últimamente el paciente no viene solamente por un problema de una encía que está inflamado, un diente que está con una movilidad, viene por una complejidad bastante grande en un momento en el cual hemos pasado una pandemia y se ha quedado sumamente inflamado nuestro organismo. Entonces, volviendo a la definición, vamos a observar que una de las complicaciones que observamos en el tema del no respetar el espacio biológico es la formación de bolsas periodontales, ¿no? La invasión del espacio biológico puede propiciar la formación de muchas bolsas periodontales, aumentando el riesgo de enfermedad periodontal, sobre todo en esos pacientes que tienen unas resinas súper eh, sobredimensionadas o coronas que invaden esta zona importante. Inserción tisular supracrestal, siempre vamos a observar que
en un breve resumen, ¿no? El epitelio de unión, que obviamente va a variar entre uno y otro paciente, y la unión desmosomal del epitelio del surco, ¿no? La unión fuerte que nos va a dar. Entonces, esta distancia entre el margen gingival y la cresta ósea, según Gargüello, puede ir entre 2,75 y 0,59. Por lo tanto, el espacio biológico es aproximadamente entre 3 y 4. ¿Qué es lo que sucede? En acá vamos a poder discernir un poquito y les he traído unas cuantas diapos para que puedan entender qué cosa es, tenerlo claro, mejor dicho, ¿no? Como dice acá, Biologic Whites es el ancho biológico o el espacio biológico. ¿Y qué dice acá? Dice que está conformado por el tejido conectivo, ¿no? Que están aquí, las fibras colágenas y todo lo demás, y la unión epitelial, que es la unión que estábamos hablando súper fuerte, que es hemidesmosomal, ¿no? Y que definitivamente se caracteriza por ser, cuando va erupcionando sobre todo el diente, ¿no? Esta unión, no solamente de la lámina basal y de los hemidesmosomas, es fuertísimo con el esmalte. Y eso, conforme vaya erupcionando el diente, se va a ir retrayendo y se va a quedar de todas maneras unida, porque inicialmente es para proteger al germen, ¿no? Pero cuando el diente ya penetra en la mucosa bucal, se une a este epitelio bucal que nosotros lo vemos en el surco epitelial y se transforma en el epitelio que estamos ahorita observando, ¿no? Que es un epitelio de unión. Ese epitelio de unión es el que se va a quedar toda nuestra vida allí y puede ser más grande o más pequeño. O sea, no hay, hay muchos estudios. Uno de los mayores estudiosos es Gargiulo, y él nos habla de más o menos 1 milímetro, ¿no? El grosor de este epitelio, de esta zona donde se envuelven las células epiteliales escamosas y contienen la transformación de este epitelio reducido del esmalte, que es lo que conforma la lámina basal y los hemidesmosomas. Entonces, allí tenemos el espacio biológico. Doctora, ¿es igual el espacio biológico que el espacio clínico? ¿Será igual o no será igual? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, vamos a ver. Acá en esta diapo vamos a ver el cemento dentario, ¿no? Que es lo que hablábamos, que cuando hay una recesión, cuando se pierde este espacio biológico, esta unión, este sello, vamos a comenzar a ver las recesiones en donde se va a exponer el cemento y vamos a tener la sensibilidad y la falta de estética, ¿no? También vamos a tener otra estructura que es la cresta ósea, que esta cresta ósea es la que va a definir este espacio biológico hasta el fondo del epitelio de surco, ¿no? Sin embargo, la unión epitelial y el tejido conectivo, la unión de tejido conectivo es la que van a conformar el espacio biológico. Entonces, ¿qué cosa es el espacio clínico? Tenemos también el epitelio oral, tenemos el tejido conectivo gingival y tenemos a el esmalte. Estamos más o menos ubicados, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos 3 milímetros, 2 milímetros, qué sé yo? Entonces, el espacio biológico de ontología se refiere a la distancia entre el surco gingival y la cresta ósea. Volvemos a nuestro dibujito. Entre el surco gingival y la cresta ósea. Según estudios clásicos, la dimensión promedio de este espacio es 2 milímetros, desglosándolo en epitelio de unión alrededor de 0,97 y tejido conectivo, que es más o menos 1. Si nosotros hacemos 0,97 y 1, esta va a ser el tejido conectivo y este va a ser la unión epitelial. Los hemidesmosomas. ¿Dónde están los hemidesmosomas fuertes que están al momento de la erupción dentaria cubriendo todo el diente y que se van retrayendo y se convierten en el epitelio reducido del esmalte? Acá. ¿Ok?
Es importante destacar que estas medidas pueden variar en individuos, claro que sí, así como varía el color del cabello, el color de los ojos, el color del pelo, el biotipo gingival también varía de acuerdo al grupo racial y al grupo de mezcla racial que se hace en los individuos. Algunos estudios han reportado espacios biológicos que oscilan entre 0,75, o sea, mucho más pequeños, y 4,33, mucho más grandes, indicando una variabilidad considerable. Desde una perspectiva clínica, el planificador, o sea, ustedes, se recomienda mantener una distancia mínima de 3 milímetros entre el margen de la restauración hasta la cresta ósea, lo que hablábamos en la clase pasada. Esta medida incluye el espacio biológico y el surco gingival. A estas dos estructuras les llamamos el espacio clínico y busca preservar la salud periodontal y prevenir complicaciones como inflamación y retracción gingival. Respetar estas dimensiones es esencial para asegurar la integridad de los tejidos periodontales y el éxito a largo plazo. Vamos a seguir hablando, así que no se me desesperen. Esta es otra medida que Tarnow nos trajo, que creo que lo comenté en la clase pasada, pero que es muy importante. Para que nosotros tengamos la formación papilar, debemos de tener una distancia entre la cresta y el punto de contacto de aproximadamente 5 milímetros. Si esto es por debajo de 5 milímetros, vamos a tener un agujero negro. Y si es por encima de 5 milímetros, no vamos a tener una papila muy, muy inflamada. Entonces, acá vamos a centrarnos un ratito, que es el espacio biológico, que actualmente es llamado inserción tisular supracrestal. Está comprendido únicamente por el epitelio de unión, que es más o menos 0,97, y la inserción del tejido conectivo, que es en promedio. Entonces, el total sería 2,04. Y el espacio clínico o complejo dentogingival va a incluir el espacio biológico, que es 2,04, y el surco gingival, que es 0,69. En total de promedio, 2,73, que clínicamente suele redondearse a 3 desde la cresta ósea hasta el margen gingival. Conclusión, ¿se acuerdan que hablábamos? La misma diapo. Espacio biológico, tejido conectivo, ¿no? Tejido de unión, casi 1, van 2, y epitelio de surco, que más o menos es 1 en promedio, pero puede ser más o menos como lo vieron hace un minuto, que van a conformar la distancia clínica cresta ósea, que es aproximadamente 3 milímetros. Cuando hablamos de espacio biológico es más menos 2, más menos 2. Y cuando hablamos de distancia clínica cresta ósea, margen gingival aproximadamente es 3. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un sondeo, ¿hasta dónde entramos? Hasta donde nos permite. A ver, creo que hay alguien que está con el teléfono. Ya, anda. Vamos a apagar un ratito su micro de nuestra compañera. A ver. ¿Quién está? No lo logro ver más. Apagó. Muchas gracias. Sí, apagó. ¿O no? ¿No apagó? Santo Cristo. ¿Alguien puede identificar quién está con el micro prendido, por favor? No puedo verlo. Bueno, creo que se apagó. Ya. Entonces, para recordarlo bien, tenemos que el espacio biológico es 2. Entonces, si le ponen el espacio biológico es 1, el espacio biológico
es entre 2 y 3. El espacio biológico es entre 3 y 4. Espacio biológico es 3. ¿Cuánto sería? La respuesta, como decía el otro día su compañera, era que puede ser entre 2 y 3, porque siempre vamos a ir más para arriba o para abajo. O sea, esto va a variar un poco, pero no tanto, ¿no? Por eso al colocar una restauración se busca mantener aproximadamente 3 milímetros entre la cresta ósea y el margen restaurador, donde termina nuestra línea de terminación de la restauración. Obviamente, como hemos vuelto a decir, esto va a variar entre personas, ¿no? Entre las personas. Si le ponen el margen biológico, el espacio biológico es 6, no, pues esa no es ni hablar. El espacio biológico es 0,5, imposible. Ya sabemos que por lo menos los promedios de tejido es 1,07 y 0,97. Entonces el espacio biológico aprox es 2. Puede ser 2,1, puede ser 1,9, 1,8, pero no puede ser 0,51. A ver. Entonces, hablando ya, cuando la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto es de 5 milímetros, hablábamos de la papila hace un rato, ¿no? Ocupa el espacio interdental en un 100% de los casos. O sea, si tenemos una distancia máxima entre la cresta ósea y el punto de contacto de 5 milímetros, la papila va a ocupar todo el espacio. Cuando esta distancia es de 6 milímetros, estamos hablando que hay una distancia mayor, la papila ocupará el 50% de los casos. Si esta distancia es de 7 milímetros, se va a observar que la papila ocupa solamente un 25% de los casos. O sea, por milímetros va a ir variando. Y siempre eso lo vamos a tener en cuenta no solamente para nuestras restauraciones, sino también para rehabilitaciones implantosoportadas, en donde el espacio biológico va a ser más o menos de 4 milímetros, porque el implante se va a comportar de otra manera, ¿no? Vamos a tener una zona en la cual va a haber una zona, la plataforma donde va a terminar la restauración y luego vamos a tener ciertas estructuras que van a estar conectadas al implante. Entonces, esas estructuras tienen aproximadamente 1 o 2 milímetros más de lo que es la zona de terminación de la restauración. Entonces, importantísimo que nosotros cada vez que pongamos el implante, lo pongamos siempre por debajo de la cresta ósea, 0,5 milímetro, para que en el momento que se produzca de repente una reabsorción solamente por el hecho de manejar los tejidos quirúrgicamente, ¿no? O sea, remover el tejido y volverlo a suturar, siempre se va a producir una reabsorción mínima, imperceptible, pero que se va a producir siempre la plataforma del implante esté por debajo de la zona crestal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en estos casos? Verificar nosotros a la hora de hacer la restauración que ese punto de contacto que hablamos, que debe de estar en la restauración que vamos a confeccionar, esos son implantes de conexión externa. Ya no se usan casi, pero sirven para la capacitación, ¿no? O sea, estos implantes normalmente su línea de terminación está en la plataforma y su conexión está por fuera del implante. Actualmente todos tienen conexión interna y lo que nosotros hacemos es que termine la plataforma la plataforma del implante a la altura o por debajo de la altura del implante. De allí al punto de contacto debe haber máximo 5 milímetros, recuerden, para que se le forme su papila adecuadamente hasta un 100% de los casos, ¿no? Si ustedes la ponen más superior, va a generar, o en este caso, ¿no? Más superior, va a generar que se forme de repente el 50% de la papila y el paciente va a decir, por ahí se me mete la comida o siento que se me sale la sopita, qué sé yo, y eso no solamente va a ocasionar la molestia, sino también va a ser una zona de retención para un alimento que puede causar una inflamación. Recuerden que la zona entre diente y diente, denominada, ¿cómo se denominaba? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Denominada COL, el COL, que era una pirámide, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? La pirámide en el sector anterior, que es una pirámide, el sector posterior es una pirámide trunca, no tiene tanto epitelio, o sea, el epitelio queratinizado no va a estar, y por ahí va a entrar siempre el alimento. Si bien es cierto, muchos de nuestros pacientes se sienten súper contentos porque ahora tienen diente con comer, ¿no? Y antes no tenían. Tenemos que explicarle que todos los conceptos que hemos aprendido los hemos volcado para que también él haga una adecuada higiene entre diente y diente. Si bien es cierto, los implantes no se produce una caries del implante, sí se produce una mucositis o una perimplantitis si es que no se hace un correcto mantenimiento. Entonces, una de las cosas que también es importante recalcar en este momento es que el turnover, ¿no? O la formación de nueva encía, ¿no? Primero la vamos a observar que a los 3 días va a haber un acercamiento, ¿no? Pero ese turnover total va a ser entre 10 y 12 días que se va a dar, que va a estar totalmente cicatrizado. Si nosotros vemos que esta encía no está comportándose de esa manera, tenemos que sospechar que hay alguna alteración que puede ser simple y llanamente estrés, aumento de cortisol, aumento de inflamación y a las finales complicaciones postquirúrgicas, no solamente implantodónticas, sino simple y llanamente de un raspado periodontal, ¿no? O sea, muchas veces hay pacientes que dicen, ah, sí, me quedó, sí, pero se demora un montón de tiempo en cicatrizar, ¿no? Entonces, siempre que nosotros decimos tiempos de recambios o turnover de las diferentes áreas de nuestra cavidad oral, vamos a hablar del epitelio bucal, ¿no? Que experimenta más o menos paladar, lengua y mejillas de 5 a 6 días, ¿no? En el caso de encías, de 10 a 12 días, y se requiere el mismo tiempo o más de acuerdo a la edad y el epitelio de unión de 1 a 6 días. ¿Qué quiere decir eso? Conforme, así como las tumoraciones o las enfermedades malignas en la persona adulta mayor avanzan lentamente, y tú vas a ver que las personas adultas mayores muchas veces llegan al consultorio con una lesión demasiado evidente, también vamos a observar que en el caso de la cicatrización en personas adultas mayores, se va a prolongar posiblemente un 50% más del tiempo que nosotros esperamos de una persona sana, saludable y de adultos jóvenes, ¿eh? Entonces, tener en cuenta todo ello para poder nosotros planificar no solamente el tratamiento, sino también el diagnóstico y el pronóstico de ese caso. Entonces, cuando la distancia cresta ósea y, a ver, ese creo que es, ya repetido es, ya. No, acá lo que estamos haciendo es el ondeo. ¿Qué cosa es el ondeo? Sondeo es cuando nosotros ingresamos a la zona del surco, ¿no? Pero no nos llevamos el tejido de la unión epitelial, ¿no? O sea, simple y llanamente hasta donde llegamos, se cambia, hay una tumefacción de la encía, vamos a verla más pálida, y eso quiere decir que ya llegamos al fondo, y ahí tomaremos la medida. Ese es el sondeo. Cuando hacemos un ondeo, vamos a hacer que con el mismo instrumento y bajo anestesia, la distancia entre la cresta ósea y ¿cómo se llama? El margen gingival. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, regresamos a la otra, regresamos a la otra, qué posibilidades hay de que nosotros le demos una estética adecuada, ¿no? Entonces, en estas fotografías estamos viendo la cresta ósea en este color amarillo, ¿no? Con la papila en este puntillado blanco, que van hasta el punto de contacto de estas piezas y los medimos, ¿no? Si ustedes ven la medición en la siguiente, vamos a ver que tiene más o menos 4 a 4,5, ¿no? Lo que hemos medido. Entonces nos habla de que la formación de una papila va a ser
bastante favorable y no va a ser tan antiestética. Las consideraciones protésicas: si el tallado protésico invade el espacio biológico, la prótesis desencadenará una reacción inflamatoria, con la formación de una bolsa periodontal y la reabsorción ósea. Por eso es tan importante que nosotros tengamos estos conceptos pero bien fijos, para que no afectemos ni el tejido conectivo gingival, que como ustedes saben, es un componente que tiene fibras colágenas. Casi el 60% de su composición del tejido conectivo gingival son fibras colágenas. Los fibroblastos, que es el 5%, y vasos, nervios y matrices, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es ver que nuestra línea de terminación esté respetando esos milímetros. Si no, vamos a observar lo que se ve en estas fotografías, ¿no? Zonas eritematosas, con tejido de granulación, algunas zonas que tienen rebarbas o poco pulidas, retentivas al alimento, porque esto estaba con una prótesis, pero finalmente, si no se le hace un adecuado pulido antes de colocar la prótesis, vamos a tener esto definitivamente. La aparición de bolsas periodontales, ¿no? Y es muy frecuente acá que observemos sangrado porque estamos invadiendo totalmente esa zona. Si la distancia entre el punto de contacto y entre nuestras restauraciones, la cresta ósea, es mayor a 5 milímetros, se generará una atrofia de papila gingival y la formación del triángulo negro, ¿no? Aquí estamos viendo un caso en donde se están tomando la impresión con hilo retractor para poder hacer la restauración, y vemos pues que al momento que se hace la cementación observamos una adecuada adaptación. Entonces, ¿es importante el espacio biológico? Claro que sí. Es esencial para los profesionales de odontología que planifiquen cuidadosamente el tratamiento restauradores, asegurándose de no invadir el espacio biológico. Y es lo que yo siempre les digo a mis colegas protesistas, ¿no? Cuando nosotros hacemos una colocación de una restauración, el paciente piensa que es para toda su vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablarle al paciente que muchos de los materiales sufren un estrés que produce una deformación, y que esa deformación, como consecuencia, una desadaptación que en los años, posiblemente 6, 8, 10 años, va a evidenciarse con un primer signo que va a ser una inflamación. Va a ser una zona un poco retentiva, va a ser de repente está un sangrado, y el paciente tiene que estar alerta a esa situación, porque quiere decir que su corona ya ha cumplido su tiempo de vida, ¿no? No hay nada eterno, siempre decimos a los pacientes. Pero más allá de eso, decirle que debemos de realizar necesariamente procedimientos previos que nos garanticen que estos espacios, que son clínicos y biológicos, ¿no? Van a estar totalmente estables, ¿no? Siempre que viene un paciente dice, no, pero acá nomás le corto con una fresita y le corto la encía y no pasó nada. No, pero ¿y cómo está el espacio biológico? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy cortitos? ¿Estamos muy por debajo? ¿Qué es lo que está pasando? Y colocarle obviamente sus coronas provisionales. La provisionalización es importantísimo en las restauraciones del paciente. Y muchas veces todos se van a que sea de color, que sea libre de metal y que tenga una adhesión, o que sea totalmente de porcelana, pero lo más importante, que es cuidar su anatomía como tal, no la consideramos, y después vienen las fallas, vienen las quejas de los pacientes, ¿no? O de lo contrario, la baja adaptabilidad de estas restauraciones, que terminan en la falla de la restauración. Entonces, la provisionalización es algo importante. Si es que nosotros notamos que con nuestras provisionales vemos que las encías continúan estando
inflamadas, lo ideal es verificar si es que su sistema inmunológico está adecuado con un examen simple de sangre, porque puede ser que haya una respuesta inflamatoria extraña, ¿no? ¿No? O de lo contrario, verificar si los límites estaban adecuados o si hay que modificar las provisionales. Es mucho más fácil modificar una provisional hasta una adaptación adecuada que modificar una corona que sea de circonia con relleno de porcelana, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que estas restauraciones sean garantizadas, planificar de repente un alargamiento de corona o de lo contrario una remodelación ósea o una remodelación simple y llanamente a veces existe la suberupción. El otro día me llegó un paciente con una suberupción, 23 años, no sé si tengo el caso acá, pero voy a pasar algunos casitos para que nos quede claro eso del espacio biológico. Le dije, hoy día vamos a agotar el espacio biológico, pero quiero que lo entiendan bien, lo entiendan porque es algo fundamental de la formación, más allá del, de lo que es aprobar ese curso o no, es principalmente entender que debemos hacer las cosas de la manera correcta. Y la manera correcta es tomarnos a veces un poquito más de tiempo en cómo estamos haciendo nuestro trabajo final. Entonces, en el caso de los tratamientos previos que pudiéramos realizar, el alargamiento de corona es una alternativa bastante importante, sobre todo para la adaptación en esas restauraciones que están muy cervicales o de lo contrario en suberupciones, como le decía hace un minuto, que llegó una paciente con sus dientes prácticamente en una sonrisa gingival total. Y no era porque sus dientes eran pequeños, sino era porque no habían, no se habían retraído las encías. Y necesitó un recorte gingival porque se le había formado pseudo bolsas donde se quedaba el alimento y no podía removerlo. Y al quedarse el alimento en esas zonas, lo que sucedía es que se le formaba caries y nadie le había dicho que tenía que hacer algo por eso, ¿no? Finalmente ese caso terminó con restauraciones, algunas carillas, me parece, si no me equivoco, porque había mucha destrucción de la zona cervical, pero que eso se pudo prever con un examen clínico simple. Entonces, eh, la manera correcta de hacer los tratamientos para los pacientes no solamente es identificar y conocer la parte estructural, sino también plantear tratamientos previos para poder alcanzar los éxitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cirugía preprotésica, que es lo que vamos a dar un poquito ahora, un poquito más para que quede lo de espacio biológico, vamos a hablar de recuperación de espacio biológico. Entonces, siempre que tenemos, uy, ahí está, vamos a pedir consideraciones periodontales, como son salud periodontal, espacio biológico y encía queratinizada. Son tres cosas que vamos a observar. ¿Hay salud periodontal? Sí, yo creo que sí. Una salud periodontal que mesial y distal podemos ver de repente alguna placa endurecida. Lo primero que tenemos que hacer es removerla para poder determinar si efectivamente no vaya a ser un agente adicional. Si vemos ahí, en este caso, vemos agujeros negros. ¿Quién nos habla el agujero negro? Pérdida ósea crestal. Y esa pérdida ósea crestal obviamente quiere decir que del punto de contacto a la cresta ósea habrá igual cantidad de milímetros que 5, 6, 7, mayor que 5. ¿Cuánto podría haber? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? No, sí recuerdan. A ver. Cuando hablábamos del punto de contacto para las restauraciones, si tenemos agujeros negros, es mayor a 5. Mayor a 5. Y cuando hablamos de encía queratinizada, ¿tenemos encía queratinizada acá? Sí, doctora. Sí, tenemos una muy buena encía queratinizada. ¿Cuántos milímetros tiene la encía queratinizada acá?
¿Cuántos milímetros? Ahí está la sonda, está todo. ¿Cuántos milímetros tenemos de densidad queratinizada? A ver, tenemos 3, 5, 7, 8, 9, 10 milímetros de densidad queratinizada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tejido de unión debe ser un tejido bastante grueso también, porque va de la mano de la densidad queratinizada. Salud periodontal, definición, no inflamación, no bolsa periodontal, no supuración, no movilidad, arquitectura conservada y arquitectura ósea conservada. Relación corona-raíz adecuada. Esa es la definición más clara en la parte clínica de lo que es una salud periodontal. Cuando vemos una encía, como la que estamos viendo en este momento, que es eh, rosado coral, rosado pálido, pero buena vascularidad en fondo de surco, con una densidad queratinizada importante. Son dientes pequeños, sector inferior, puede ser que sea una dama. No hay inserción de frenillo, no observamos bolsa periodontal. Y a la hora que vemos la parte radiográfica, vemos una relación corona-raíz de 2,5 a 1 y una arquitectura ósea que se ve sumamente conservada por la presencia de la lámina dura, que es esa línea pequeña blanca que vemos alrededor de las piezas dentarias y que nos indican que la paciente tiene una buena salud periodontal y no hay actividad bacteriana importante. Obviamente no hay supuración, menos movilidad. Entonces nos va a hablar de salud periodontal. Y espacio biológico, un grafiquito más chiquito y más simple, ¿no? 3 milímetros, nuestros 2 milímetros del espacio biológico. Y en lo que es densidad queratinizada, siempre vamos a observar principalmente el sello biológico, que previene la retracción, restauraciones protésicas, observamos si es que hay alguna restauración protésica con resultados más estables y previsibles. Siempre la encía queratinizada es algo importante. Puede ser que no tenga, acá vemos una encía queratinizada muy pequeñita, muy delgada, casi de 1 milímetro en algunas zonas o inexistente de repente en algunas otras, ¿no? Acá solamente la vemos en algunas zonas de 1 o 2 milímetros. Va a tener un pronóstico más reservado. De repente ahorita no tiene actividad bacteriana, no tiene pérdida de inserción, no tiene inflamación, supuración o bolsa, ni movilidad, pero va a tener un pronóstico un poco eh, más reservado, ¿no? Tenemos que estar diciéndole siempre a los pacientes, y eso lo observamos mucho no me ha pasado algún momento, en las personas que se dedican a tocar instrumentos musicales, ¿no? Inclusive van a darse cuenta que por el mismo hecho de la emisión del aire y de la potencia del aire y todo, y la prolongada, eh, digamos, ejercicio de este tipo de práctica, vamos a observar que esas zonas se separan fácilmente del tejido. O sea, esa unión hemidesmosomal se va a ir perdiendo en estos pacientes y a veces tienen enfermedad inflamatoria, llámese gingivitis, solamente por el hecho de realizar estas prácticas, ¿no? Entonces siempre preguntar a los pacientes qué es lo que hacen, a qué se dedican, si es que tienen alguna afición o si consumen algún ácido, como puede ser, tenía un paciente que comía 2 kilos de mandarina diarios y decía, pero siento ahora que los dientes me son muy sensibles. Obvio, ¿no? O sea, esos dientes están todo el 2 kilos de mandarina diarios, cómo estaría esa boca todo el día en una acidez constante? Entonces, siempre escuchar al paciente. La anamnesis, aunque no lo crean, es una de las cosas más importantes y obviamente la ectoscopía. Nosotros miramos al paciente y ya sabemos que algo le está pasando. El paciente que viene con dolor, el paciente que viene con un problema de fondo, ¿no? Que puede ser un problema psiquiátrico, un problema, eh, no sé, de hipertensión,
va a ser patognomónico a una característica de la parte ectoscópica de él, o sea, de cómo él se comporta o se ve, ¿no? Se ve. Y eso no lo dejen de practicar, porque muchas veces con la modernidad nos estamos dedicando a no ver al paciente. Veamos al paciente de frente, preguntémosle de frente las cosas, nunca pongamos algo que interfiera en la visualización de nuestro paciente y nosotros, porque eso va a hacer la diferencia entre esos pequeños detalles que tenemos los periodoncistas en poder no solamente percibir situaciones que de repente no sé, algunas especialidades no las perciben tanto, que se van a ver reflejadas en su periodonto, porque obviamente vamos a poder analizar el todo, como lo decíamos al principio. Entonces vamos a tener encías queratinizadas que son muy pequeñas, muy pequeñitas, y miren estas muy gorditas, ¿no? Una encía de 1 milímetro y acá hay una encía de 3, 4, 5 milímetros, que es lo adecuado, ¿no? Sin embargo, eh, podemos variar de uno a otro caso también mediante proponerle al paciente tratamientos como el tratamiento de injerto de encía, que ahora tenemos muchísimos materiales para poder injertar, ¿no? No solamente los autoinjertos, sino también los senoinjertos de porcino, que son, o de bovino también, que los he visto que son muy buenos y que nos ayudan a mejorar la calidad y el biotipo periodontal de los pacientes, ¿no? Este es uno de esos casos en los cuales se pusieron injerto de encía, me parece que porcino, no fue, ajá, no fue injerto de encía autólogo, ¿no? El autólogo es lindo, la verdad que a mí me fascina mucho la posibilidad de injertar y cambiar el biotipo, pero en algunos pacientes sangra mucho y como que no les molesta. Hay que escoger también al paciente que hacemos el caso de injerto autólogo, y en verdad va muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir analizando cada uno de los casos de los pacientes. Si vemos que es un paciente que es muy colaborador, podemos poner una buena cantidad, no solamente de tejido conectivo, sino también de células madres que están debajo de ese tejido conectivo que tiene el paladar, que van a hacer que también mejore la calidad ósea, la calidad de los fibroblastos de esa encía, ¿no? Con estos resultados. Recuperación del espacio biológico, indicaciones en caries subgingivales, sustitución de prótesis con márgenes subgingivales, ¿no? La clásica encía morada, perforaciones endodónticas, que gracias a Dios están dando cada vez menos, pero de todas maneras se dan. Fracturas, que tenemos muchísimas porque hay muchos pacientes con tratamiento endodóntico y la mayoría viene con indicación de fractura. Estuve comiendo, se me fracturó, me hinca, me duele, me sangra, me salió una lesión a nivel de la zona vestibular, y vamos a ver, y es que tiene una fractura por donde está filtrando, ¿no? Y obviamente vamos a tener que, en este caso, por decirle, estamos viendo una encía que no tiene contorno gingival, o sea, la arquitectura gingival, por la presencia de esas restauraciones, ¿no? Tiene como una forma plana, ¿no? Que lo hace ver muy artificial. Y cada vez los pacientes buscan algo más natural, ¿no? Más estético, dicen, ¿no? Otra vez que yo quiero que se vea estético, y tú lo ves y dices, ah, pero tiene una recién, no tiene caries, ¿no? Entonces, la encía está más o menos adaptada, pero claro, se ve fea, ¿no? Entonces la arquitectura no está conservada de estas piezas, y posiblemente para que haya una buena adaptación de esta corona vamos a tener que hacer una recuperación, y estaría indicado la recuperación de espacio velo. Bueno, técnica quirúrgica, ya lo sabemos que es una primera incisión a 45 grados para poder retirar la zona del col, ¿no? Estos
es una recuperación de espacio biológico o alargamiento de corona, así se llama. Entonces, retiramos esta zona que es la zona de hemidesmosomal y el col. Hacemos un leve desgaste, ¿no? A nivel de la... Primero hacemos una incisión, un nivel surcal, primero 45 y luego surcal. Luego de eso comenzamos a retirar esa encía que tenemos ahí y hacemos una modificación de la zona ósea para ver dónde termina la línea de terminación de la restauración. Retiramos y decolamos la encía que hemos retirado. Realizamos un leve curetaje, ¿no? Para poder dejar ese tejido bien. Asimismo, también si hubiera sarro o algunas zonas retentivas, recuerden que los dientes no son planos, ¿no? Hay una idea que tenemos nosotros de que las piezas dentarias son planas y no son planas, pues, o sea, las raíces de las premolares son como una forma de 8 en el caso de las primeras premolares, son una forma cilíndrica en las zonas de las premolares, segundas premolares, entonces tenemos que tener en cuenta, obviamente, esa anatomía para poder también hacer un buen raspaje o curutaje en esas zonas, porque son zonas retentivas del alimento, en donde fácilmente se va a formar el biofilm que va a madurar y que se va a calcificar y va a ser de difícil remoción, a menos que quirúrgicamente nosotros lo abordemos. A veces hacemos osteotomía, ¿no? Acá estamos haciéndolo con una fresa quirúrgica redonda, principalmente para hacer el marcado de las zonas interproximales, y luego con nuestros cinceles y nuestras limas redondearlo y volverlo a su nivel. Acá vemos que ya está suturado, suturas independientes, perdón, en donde ya hemos dejado el tejido adentro sano, solamente esperamos que se unan estas zonas, tanto vestibular como palatina. Y también vamos a hacer ajá, también vamos a hacer en pacientes portadores de prótesis fijas en toda la arcada superior, en donde se retira la prótesis primero, que estaba invadiendo el espacio biológico, que este es el caso que vimos al inicio, no sé si recuerdan, vimos un caso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna preguntation? ¿Ninguna preguntation? Me parece que ahora sí se queda un poco más claro Este es el caso. Este es el caso que llega así y que obviamente se le realiza la provisionalización, que era lo que hablábamos el otro día, o ahora creo, si no me equivoco. Un paciente que necesitamos ver primero que su prótesis no invada el espacio biológico, lo sometemos a cirugía. Inicialmente observamos que tenemos que estabilizar al paciente, de repente con una medicación o con el uso de enjuagues de clorexidina, pastas de clorexidina para poder disminuir la cantidad de bacterias que tenemos ahí, bacterias, virus, hongos, en fin, ¿no? O sea, ustedes saben que en esos casos de prótesis de arcada fija, pues vamos a tener varias circunstancias distintas, ¿no? Y vamos a observar que el paciente tiene que formar otra vez papilas. Entonces, en la provisional nosotros hacemos la modificación, ¿no? Del punto de contacto a 5 milímetros de la cresta y podemos volver a recapturar esas papilas que nos van a servir para poder hacer el sellado biológico adecuado, ¿no? Esta es una vista con los provisorios. Una vista palatina. Todavía aquí se ve un poco, ¿no? Todavía un poco de inflamación, pero va mejorando, ¿no? ¿Cuántos días tenemos que esperar?
Si hacemos una osteoplastía, obviamente el hueso vamos a modificarle y vamos a poder, vamos a tener que esperar aproximadamente el tiempo que tiene el turnover del hueso es 8 meses. No vamos a esperar 8 meses para un hueso maduro, ¿no? Me refiero, sí. Un hueso inmaduro es un mes, por eso es que se habla de que para hacer este tipo de restauraciones, esperar un mes. Muchas veces no esperan un mes los profesionales y colocan la restauración, que puede ser una corona hermosa, pero pasa el mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y a los 4 meses viene el paciente y dice, doctora, ahora se me ve una cosa amarilla a nivel del cuello, ¿no? Es que ese espacio biológico que hicimos, no esperamos que cicatrizara adecuadamente. Entonces, hay que esperar para lo que es tratamiento solamente de gingivectomía, podemos trabajarlo a partir de 2 semanas, que era lo que hablábamos de 10 a 12 días, 15 días, ¿no? Y en lo que es ya osteoplastía, tenemos que manejar más o menos unos tiempos más lejanos como un mes, con provisionalización para que el paciente se vaya acostumbrando, ¿no? Esta es la vista previa, preoperatoria, no se observan las papilas sueltas, ¿no? En la vista palatina se observa una gran inflamación, que es el caso que estábamos hablando, que estaba con sus provisionales. Y cómo se realizó la recuperación de espacio biológico, ¿no? Levantando el periósteo, haciendo la limpieza correspondiente. Para esto, previamente, debe haber tenido sus provisionalizaciones y el tallado. No importa que el tallado haya estado por debajo de la cresta ósea. Lo que a nosotros nos importa es que nos hayan dado la línea de terminación. A partir de esa línea de terminación, nosotros vamos a tomar, ¿cuántos? ¿Cuántos milímetros? ¿Cuántos milímetros vamos a tomar? A ver, lo voy a probar. Ok. Tin, 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 tin. Uy, estamos en... Se me ha pasado rapidísimo la clase. Ujú. ¿Cuántos milímetros era para el espacio clínico y cuántos para el espacio biológico? ¿Se acuerdan? Ahí un voluntario. ¿Cuánto? 2, 2 a 3. 2 o 3 para el espacio biológico y puede ser de 3 a 4 para el espacio clínico, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Estaban bien. Estaban bien, muy bien, chicas. Entonces, la línea de terminación no las hicieron en este lugar. Entonces, de aquí hacia la zona donde esté el hueso, vamos a usar de 2 a 3 milímetros, que eso es lo que dice Gargiulo, de 2 a 3 milímetros. Acá sobre esto va a estar la encía y va a estar la provisional y va a formarse la papila en el punto de contacto del punto de la cresta ósea al punto de contacto. ¿Cuántos milímetros deben haber? Escuché, 5 milímetros, doctora. 5 milímetros, 5 milímetros. Más de 5 milímetros, ¿qué va a pasar? Agujeros negros. Va a aparecer el agujero negro. ¿Ok? Entonces estamos bien. Entonces esta es la vista intraoperatoria, que ya nosotros la vemos aquí, ¿no? Y luego se observa en varias zonas que se ha invadido el espacio biológico, ¿no? Vemos que la línea de terminación está totalmente por debajo del hueso, por eso es que sangra. Proced- Procedemos a hacer la osteoplastía para corregir la arquitectura ósea que se encontraba invertida. La arquitectura ósea siempre tiene que estar por debajo, unos 2 a 3 milímetros, y estaba al ras. Acá lo vemos ya un poco más desinflamado, aunque esta vista vestibular y palatina, 9 meses de la cirugía. Mira, 9 meses de la cirugía. Se observa una adecuada configuración de la encía y papilas interproximales, ¿no? Las papilas, importantísimos, la línea de terminación. No les estoy diciendo que esperen 9 meses para poder ver eso, sino les estoy diciendo que a veces hay que esperar la provisionalización, que el paciente no haya ningún cambio histopatológico, ni inflamación, ni sangrado, ni que se evidencie un cuello, ni nada, para poder tomar la impresión con su
hilo retractor que va a ingresar en el surco, ¿no? En el epitelio del surco para poder tener un mejor resultado. Muy bien. Ahora sí, los escucho. Preguntitas, preguntosas. ¿Ninguna preguntita? ¿Todo quedó claro? Y ahora sí ya no están pensando que cómo era, porque era un poco confuso, ¿cierto? Sin embargo, poco a poco hemos ido desenmarañando todo esto y así nos vamos a dar cuenta que todo es importante, ¿no? Entonces, preguntas y consideraciones periodontales. Y yo le digo, ¿cuáles son las consideraciones periodontales para hacer una recuperación de espacio biológico? Me dirán, salud periodontal, ¿no? Ver invasión del espacio biológico, cómo está, y si el paciente tiene o no encía queratinizada. Esas son las indicaciones, consideraciones periodontales. Perfecto. Entonces, la próxima semana vamos a ver un capítulo un poquito más, no es pesado, pero sí me interesaría que vayan leyendo, sobre todo porque, a ver, en enfermedad periodontal, antes nosotros decíamos que solamente era una enfermedad infecciosa. Y esta enfermedad infecciosa era la que hacía que nosotros tengamos una destrucción ósea y tengamos una complicación de la destrucción de la estructura de soporte de la pieza dentaria, ¿no? Sin embargo, vamos a observar que eh, este tema de la enfermedad periodontal ha ido evolucionando y no solamente vamos a hablar de un problema que es originado por bacterias, sino vamos a hablar de un componente que es el individuo que puede estar en ciertas condiciones más propenso a o con algunas circunstancias que haga que se complique un poco más. Entonces vamos a ver principalmente todo lo que es bacterias en enfermedad periodontal. Es una clase muy bonita y nos va a poder nos va a hacer entender todo lo que es enfermedades, no solamente de diabetes, que ya lo sabemos que está ampliamente eh, estudiado, ¿no? Que conforma un factor predisponente a la no mejoría del paciente en su salud general, la aparición de una enfermedad periodontal. Es un factor que contribuye a que el paciente se deteriore fácilmente, ¿no? Una inflamación, infección subclínica, como es la enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos, hace que su hemoglobina glicosilada sea mucho más alta. Pero también vamos a observar algunos microorganismos que están obviamente íntimamente ligados con otras enfermedades como puede ser el Alzheimer, como puede ser las enfermedades cardiovasculares, las endocarditis, las valvulopatías, las estenosis aórticas, estenosis o el crecimiento bacteriano en las válvulas cardíacas, que es muy frecuente actualmente por el mal manejo de nuestros propios pacientes, ¿no? O sea, nosotros no les damos todas las herramientas. Si lo vemos un paciente que es un paciente frágil, o que es un paciente adulto mayor, que va a tener una respuesta lenta. Acuérdense que hoy día hablábamos de la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune de los pacientes adultos mayores. Y estas respuestas obviamente tienen mucho que ver con lo que es el, el ataque de respuesta en todo lo que es la fisiopatología inflamatoria de la enfermedad periodontal. Entonces, vamos a ver bacterias que también ocasionan el parto pretérmino,
¿no? Se acelera el nacimiento de los bebés en pacientes gestantes que tengan enfermedad periodontal, sobre todo con bacterias específicas, o pacientes que tengan cáncer de páncreas o cáncer de colon. Actualmente, como les decía, es una corriente en la cual nosotros vamos a verlo desde todos los aspectos a nuestro paciente, ¿no? Y lo tenemos que observar no solamente en lo que significa la boca, sino también, y sus patologías, sino también tenemos que verlo en lo que significa hacer nuestras interconsultas con el cardiólogo. Muchas de las bacterias que observamos en boca son bacterias que van a llevar al fracaso a muchos trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, trasplantes de corazón. Entonces, vean lo importantes que somos para este nuevo milenio, ¿no? En el cual estamos poniéndonos de moda, pero porque realmente somos muy específicos para el tratamiento de la mejora de nuestros pacientes y colaboración con las áreas médicas para poder hacer el tratamiento integral, ¿no? Entonces, considero que la próxima vamos a ver todo lo que son los clústeres de Sokransky. Si pueden, lean un poquito, repasen un poquito para que podamos analizar, ¿no? Sokransky, el padre de la microbiología oral, tenía el clúster rojo, que es el clúster en el cual están las bacterias más agresivas, pero a veces las más agresivas son más fáciles de tratar que las que producen más cronicidad, que siempre están con el paciente y están en constante inflamación subclínica. Entonces vamos a poder determinar cuáles son y quiénes van y va a decir, pero ¿para qué, doctora, voy a aprender la creatinina forcito que tiene que ver con el problema de la endocarditis? ¿Por qué? Porque mañana o más tarde, que yo creo que ya es más mañana que más tarde, ¿no? Vamos a poder hacer nuestros antibiogramas de todo, como el urocultivo, vamos a poder hacer nuestro cultivo oral, nuestro PCR. Lo hacemos actualmente, lo hacen muy pocos laboratorios, pero y nos va a poder determinar exactamente qué tipo de medicación debemos de usar con cada uno y no dar un genérico, un amplio espectro que a las finales el paciente puede hacer que le haga o puede ser que no lo sabemos, ¿no? La mayor parte de veces sí, como que le va muy bien, pero ya de eso tiene que ir cambiando. Entonces, ustedes ya son esta nueva generación en la cual van a vivir esto como una realidad y tienen que entender que es muy importante que podamos hacer un diagnóstico adecuado. Hoy día hablamos de la anamnesis, hablamos de lectoscopía, hablamos del espacio biológico, hablamos de la recuperación de espacio biológico, ¿no? O el alargamiento de corona que le decíamos nosotros antes. Y sabemos que todo ello es importantísimo porque nos va a ayudar a mejorar nuestros tratamientos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta estos últimos minutos para que podamos culminar? Si tienen alguna pregunta, ahora, por favor. Nada, ninguna pregunta. Bueno, entonces, nada, agradecerles que hayan estado hoy día. Espero que hayan aprovechado un poco esta exposición y recordarles que nosotros, el periodonto tiene células y estas células tienen organelas y volvamos siempre a este punto de inicio, ¿no? Siempre tratemos de entender al cuerpo desde todos los puntos, ¿no? O sea, si se da la mitosis, si la mitocondria funciona bien, porque eso es lo que se nos viene de aquí en adelante, ¿no? O sea, el tratamiento, mucho de la suplementación que recibamos o que le demos a nuestros pacientes también va a ir de la mano de la parte de microbiología de la salud oral.
Y nada, nos estamos viendo, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. El domingo hay examen, no se olviden. Lleven su lápiz, lleven su lápiz, ¿cómo es? 2B, ¿no? Para marcar. 2B. Y sí, 2B para que puedan marcar porque se van a tomar la escrita, va a ser para marcar las preguntas y estén temprano. Lo que hemos observado muchas veces en los exámenes es que no están temprano y después están afuera diciendo que por qué no los dejan entrar. El examen comienza a 9 en punto, ¿ya? Así que por favor, estén tempranito y no lleven muchas cosas. Si van a tomar su desayuno, levántense temprano, tomen su desayuno en casa y no lleven su desayuno porque no les vamos a dejar entrar el desayuno. No pueden entrar ¿cómo se llama? Con 50.000 cosas. Hay algunos que llevan un mochilón que de ahí se van a la playa y a las finales no sabemos qué hacer con las cosas. Entonces, por favor, sus cosas, lo mínimo posible, si pueden llevar una carpeta chiquita o un cangurito chiquito, suficiente con eso. Su DNI, que eso siempre les vamos a pedir, sus lápiz 2B, y a las 9 en punto se cierra la puerta, caiga quien caiga. ¿Listo? El examen va a estar fácil, no se preocupen, pero no se acostumbren, porque en realidad acá tenemos la idea es que recordemos todo, ¿ya? Repasen esta clase y la clase anterior y se van a dar cuenta que les va a servir para toda su vida. Así que por favor, ¿listo? Ok, entonces nos vamos despidiendo. ¿Alguna otra pregunta del examen? ¿Nada? No me pregunten qué voy a preguntar al examen porque eso ni yo lo sé todavía. Así que por favor. Listo. Ok, chicos. Vayan entrando a su otra clase para que no lleguen tarde, ¿sí? Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, chicas. A los 23 que todavía están acá, por favor, vayan a su otra clase. Vayan, chicos, vayan.